Si alguna vez sentiste que el miedo te paraliza, que te impide avanzar, o que estás atrapado en una vida que no te llena, este video es para vos. Vamos a desmenuzar Cómo vencer el miedo de Elvis Beuces, un libro que no se queda en la teoría, sino que te da herramientas concretas para derrotar los bloqueos que te impiden vivir la vida que querés. Hoy vamos a descubrir cómo enfrentar el miedo desde distintos ángulos, con técnicas de acción, reprogramación mental y estrategias prácticas que podés empezar a aplicar ahora mismo. Porque el miedo no desaparece solo, se vence con decisión. Así que ponete cómodo, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida. El miedo es el obstáculo número uno entre vos y la vida que deseas. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar que el miedo no es solo un enemigo, sino también un mecanismo de defensa? Claro, sin miedo nos meteríamos en problemas todo el tiempo. Pero el problema es cuando ese miedo se vuelve irracional, nos limita y nos impide avanzar. El libro no se queda en definir qué es el miedo, sino que nos lleva directamente al campo de batalla. ¿Cómo vencemos el miedo que nos paraliza? ¿Cómo pasamos de la inacción a la acción? ¿Cómo dejamos de postergar lo que sabemos que tenemos que hacer? Primer paso: detectar el miedo. Antes de poder enfrentar un miedo, tenemos que identificarlo. Y no es tan fácil como parece. A veces creemos que no tenemos miedo a nada, pero en realidad estamos evitando situaciones sin darnos cuenta. El autor nos habla de los puntos ciegos, esas áreas en nuestra vida donde el miedo nos está frenando y ni siquiera lo notamos. Y para encontrarlas, nos lanza preguntas clave. ¿En qué área de tu vida sentís que estás estancado? ¿Qué situación estás evitando porque te incomoda? ¿Qué pasaría si no enfrentas ese miedo? Responderlas nos da claridad sobre lo que realmente nos frena. Y una vez que lo identificamos, podemos enfrentarlo. Técnicas para vencer el miedo. Fuego contra fuego. Si el miedo te paraliza, entonces usa otro miedo más grande para moverte. Suena raro, pero es tremendamente efectivo. Imagínate que tenés miedo de dejar tu trabajo para emprender. Ahora pensá, ¿qué miedo es más fuerte, el de renunciar o el de llegar a los 80 años sin haber intentado vivir de lo que realmente te apasiona? La clave es asociar más dolor a no actuar que a enfrentar el miedo. Para eso, Beuces nos propone dos listas. Lista 1. Escribí todas las cosas negativas que pasarían si no tomas acción. Ejemplo: si sigo en este trabajo que odio, voy a pasar los próximos 30 años infeliz. Lista 2. Escribí todos los beneficios de tomar acción. Ejemplo: si me animo a emprender, voy a manejar mi propio tiempo y tener libertad financiera. Cuando el miedo a quedarte donde estás se vuelva más grande que el miedo a actuar, ahí es cuando vas a moverte. 2. Técnica de exposición. El miedo se desactiva cuando lo enfrentamos repetidamente, pero no de golpe, sino paso a paso. Si tenés miedo a hablar en público, no intentes arrancar dando una conferencia para 1000 personas. Empezá con pasos más chicos: hablar con un amigo sobre el tema, practicar frente al espejo, grabar un video y verlo vos mismo, subirlo a redes sociales, dar una charla ante un grupo pequeño. Así, vas entrenando tu cerebro hasta que la acción se vuelva natural. 3. Interrupción del patrón. El miedo sigue un circuito automático en tu cerebro. Cuando se activa el miedo, tu cuerpo reacciona. Sentís ansiedad, el corazón se acelera, la mente empieza a fabricar escenarios catastróficos. La solución: romper el patrón antes de que te domine. Un truco poderoso es hacer algo inesperado en el momento exacto en que empieza el miedo. Por ejemplo, si sentís ansiedad antes de enfrentar algo que te da miedo, parate y hace una pose de superhéroe. Si tu mente empieza a decirte, esto va a salir mal, grita algo absurdo, o empezá a reírte de vos mismo. Romper el circuito de miedo evita que la emoción crezca y te paralice. 4. Cuerpo sobre mente. La postura física influye en cómo te sentís. Si tenés miedo, lo peor que podés hacer es encogerte, mirar hacia abajo y respirar superficialmente. En cambio, si adoptás una postura de confianza, hombros atrás, mirada al frente, respiración profunda, tu cerebro recibe la señal de que estás en control. De hecho, el autor nos dice algo muy simple pero revelador: no se puede estar triste y bailar al mismo tiempo. Así que, cuando sientas miedo, mueve el cuerpo, saltá, ponete en una postura fuerte. No le des espacio al miedo para instalarse. 5. La pregunta clave: ¿qué es lo peor que puede pasar? Muchas veces, el miedo es una exageración mental.
Pensamos en lo peor sin darnos cuenta de que, incluso si las cosas salieran mal, podríamos manejarlas. Beuys propone escribir 2 columnas en una hoja. En la primera, anota los peores escenarios posibles. En la segunda, escribí cómo podrías solucionarlos. Por ejemplo, si tenés miedo de dar una presentación en público y quedarte en blanco, la solución es simple. Lleva una hoja con puntos clave. Si tenés miedo de perder dinero en un emprendimiento, pensá en estrategias para minimizar el riesgo. Cuando desarmás el miedo de esta manera, pierde su poder sobre vos. 6. Miedo a la muerte. El miedo más universal. El autor nos cuenta testimonios de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y volvieron con la certeza de que hay algo más allá. Pero incluso si no crees en eso, hay una elección que podés hacer. Podés elegir pensar que después de la muerte hay sufrimiento y oscuridad. O podés elegir creer que la misma inteligencia que organizó el universo va a cuidar de vos después. No hay pruebas absolutas, pero sí hay una opción que te permite vivir en paz. ¿Cuál vas a elegir? El miedo no es un adversario que se vence de una sola estocada. No es un monstruo que, al caer, desaparece para siempre. No, es más bien un pasajero silencioso, un susurro en la penumbra, un espectador oculto en las sombras de nuestro propio escenario que, de vez en cuando, carraspea para recordarnos su presencia. Es astuto. Se disfraza de prudencia, de sentido común, de responsabilidad. Nos dice que mejor esperemos, que no arriesguemos, que la vida tal como está no es tan mala. Y así, sigilosamente, nos va envolviendo en una red de postergaciones, hasta que un día nos encontramos mirando hacia atrás y preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos sido más valientes. Pero hay algo que el miedo no quiere que sepas. Cuando lo enfrentás, se encoge. Es como esas sombras deformes en la pared que, al encender la luz, resultan ser solo un abrigo colgado en la silla. Cada vez que hiciste algo importante en tu vida, el miedo estaba ahí, y sin embargo, lo hiciste igual. Y si miras con atención, te vas a dar cuenta de que las cosas que más te enorgullecen nacieron en un terreno donde el miedo también estaba presente. Entonces, la cuestión no es si el miedo se va a ir, porque no se va a ir. La cuestión es si lo vas a dejar tomar el volante, o si vas a decirle, podés venir, pero yo manejo. Ahora decime, y pensalo bien, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Dale like, suscríbete a Biblioteca Express y activa la campanita, porque en este canal nos dedicamos a prender luces donde antes solo había sombras. Y en los comentarios contame, ¿cuál es el miedo que querés vencer este año?